Acá no sube cualquiera, tampoco en las noches. Por soplón acá te matan, mano. Las cárceles son escuelas del delito. Rehabilitación social no existe. Hay de todo, de todo. Estaban aquí justo la policía. La criminalidad también te lleva a la muerte, así como la droga, man. Estamos siendo prácticamente escoltados. Mira aquí. Un italiano. ¿Ah, sí? Justo aquí la policía. Estamos robándonos entre pobres. Mirad aquí qué locura de calle. Se lo ha llevado a comisaría. -1. Bienvenido al Perú. Esta es la parte del Agustino, la parte más fermentada. Acá estamos con la batería, con la moto Racing. Estos muchachos son los que siempre acompañan a la gente cuando hace una producción. Y el apoyo para que algo salga bien tiene que ser así, mano. Mientras más juntos, más fuerza, todo tiene un power. Vamos a hacer la película real y acá está toditita las motos que te he dicho, junto a los carros, a la gente, a los bandidos, a los intelectuales, a los corruptos. Cuando dice bandidos, bandidos de verdad, ¿o es una manera de hablar de aquí? Bueno, acá no es como, disculpando la palabra, acá no es como en otros países. En otros países tú puedes decir, como en España, tú dices chivato a alguien y para allá es como el pan de cada día. Sí. Acá tú le dices soplón a alguien y tú le tienes que matar con esa persona para que te compre que tú eres un chivato de verdad. ¿Me entiendes, mano? Claro, porque le has faltado de respeto, ¿no? Diciéndole eso, entonces hay que resolverlo. Aquí no hay bromas. Tienes que demostrar que no es soplón, porque si no, por soplón acá te matan, mano. Las cosas como son. ¿Se necesita de verdad toda esta gente para subir al cerro o podría subir yo solo? Acá hay gente chévere y hay gente cagona, pero siempre va a haber alguien que te quiera hacer el feo. De repente alguien por querer ser más vivo delante de su grupito te va a querer quitar tu cámara o te quita el cangurito o algo te puede pasar, pero algo te puede pasar si nadie te conoce, causa. Pero si tú vas con un conocido, puta, las cosas salen como tú lo estás viendo, hermano. Me parece que hay mucha plata. Me dijeron que Perú es un país que, bueno, las posibilidades económicas son limitadas, pero no me parece. Mano, yo de chibolo siempre metí la mano, siempre mi hijita me ha tenido un internado, luego me fui al albergue, luego me fui al penal y luego saqué mi cuenta, ¿no? Como el 1 más 1 es igual que 2, entonces dije, para que los tomos no me estén pegando, porque me lleva el pincho que te estén humillando, mano, tú, bandido, que me estás escuchando. Cuando hay una folera, los rotos te chapan, te tienen en el piso, te pisan la cabeza, te patean la barriga. ¿Y a quién le das el vuelto? A nadie, mano, los tombos se salen con la suya. Y por ese mismo motivo, mano, para que no me humillen los tombos ni ninguna otra persona me quité de ese mundo, causa. El que quiere seguir en ese mundo, que siga, mano, pero el que quiere quitarse de ahí para que nadie le siga humillando, que se quite y que tire para adelante por su familia, causa. Y así empieza. Vamos a darle. Subimos al cerro. Let's go. Muy bien, va a ser un gran vídeo. Y aquí está el hombre que ha hecho todo esto posible. Julito TV oficial acá en la casa. Estamos en el Agustino. Se han hecho las coordinaciones respectivas para poder ingresar porque normalmente acá nadie ingresa. Es muy complicado por lo que me dijo. Es un cerro, entonces es una parte bastante alejada del centro. Sin visto bueno no se puede. Por suerte lo tenemos, somos muchos. Vamos a darle. Estamos yendo prácticamente escoltados. Mira aquí. Si no sabes conducir, no vengas a Perú, porque aquí bien complicado. Ni Nápoles, ni París, nada. Aquí hay motos por todos lados. Si no tienes cuidado, los atropellas y todo. Bueno, podemos ver ya un poco cómo es la estructura del barrio. Bastante complicado, ¿no? Este es el ingreso, se podría decir. Hay un lugar donde ya es como un carril nada más, no pueden subir 2 carros. Ni... Bueno, mira aquí, es muy estrecho. Y esto obviamente ayuda un poco a los que se dedican al mundo criminal a trabajar de manera más tranquila, porque también para la policía es complicado subir aquí. Entonces... Hay lugares donde no llega la policía. Donde no llega directamente, exacto. Entonces es normal que tenga esta nomea. Es un cerro, repito, bastante complicado, pero no quiero decir nada. Quiero que sea el vídeo hablar de por sí y vamos a entrevistar también la persona probablemente más influyente de todo el cerro. Un señor mayor que ha vivido historias literalmente brutales. Mirad aquí qué vista.
nos hemos parado aquí. ¿Dónde estamos? ¿Ya en la cima del Mano, cerro? estamos o- aquí en la punta del cerro, en la parte de... Esto se llama Mauta. Enséñame esto un segundo. Ven aquí porque veo que están cocinando. ¿Puede Ya. ser? Mano, es que a la firme a veces para cocinar el caldo de mote, que hay que sacar un plato tradicional acá en Perú, ¿Vale? a veces se cocina con la leña porque sale más rico, causa. Por eso es que cocinan con leña, mira. Mira qué guapo. ¿Quién tiene una cocina así? Joder, mirando ahí abajo, toda Lima. Espectacular. Ya. ¿Qué son? No, estos son las mototaxis que pasan aquí en el barrio, que traen a la gente. Porque caminar desde la parte baja hasta aquí No, te matas. es difícil, llegas muerto. En cambio con... Hay muchísimo y van follados, Mira, van muy rápidos. Ahí está, mira. Tres Entonces- adentro y uno al costado, mira, con 4. Joder. Mira qué chulo. Este es Chacalón, la bulla del barrio, mira. Estos son motos prácticamente modificadas para hacer mototaxi, ¿no? Sí. Ahí va. Perdón, señor, bajamos un poquito. No, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal? ¿Es un buen trabajo o es muy duro? Es complicado. Bueno, como todos los trabajos. Muchas gracias. Fiesta de fin de semana, estamos sábado. Claro, Es claro. comprensible. Es, Mira, mano. es sábado por la noche. Está disfrutando de su cervecita, como tiene que ser. Mira qué preciosidad. Tanto como que te puedes tomar un aire fresco después de dormir, mira para abajo. Acá la gente es puleta, mano, mira las casas, mira. Como sea, la gente trata de vivir acá, pero Es- tranquilo, sin problemas. Sí, pero es muy duro, es muy impactante. Imagino cuando hay muchísima lluvia, De todo, tema de- infiltraciones, claro, humedad, es muy duro. Pero veis que son barrios, podemos así decir, humildes, pero tienen una vista que no tiene precio. Esto en barrios como Miraflores y zona más rica no tienen esta vista. Entonces, en eso han ganado. Os quiero enseñar, aparte de estos carritos tan bonitos así con colores y todo, mira Es este. una parte que, como una cochera. Esto ya es otro nivel, más modificado, más... Taiwanese, esatto. Es siempre una moto, pero más cerrada. En día de lluvia eso es lo que hay que comprar. Esta Algo así, moto pam. es mejor de la otra moto. Esta moto es en cadena. Esta moto es punche, mano. No se compara. ¿Cuánto puede costar algo así? ¿Tienes una idea? 20 lucas, 20.000 soles. Esta 20.000 vale soles. 9.000 soles. Esta Joder, vale 9.000. Es mucha plata. Estamos La hablando gente- de 4 o 5 mil euros. La verdad, estos son pocas veces que se malogra, no se malogra así o más. Vale. Entonces, por eso que la gente a veces opta por esto, porque es más punche, pero no se malogra, no te enseñan el mecánico cada rato. Le entra tachuela a la llanta, no pasa nada, sigues manejando. Claro. Esa moto sí le entra tachuela y cada rato vas a llantero. Eso también, los peruanos por lo que he visto son manitas, saben arreglar de todo, entonces pueden tener 20 años estos carritos que igual funcionan como el primer día, ningún problema. Vaya inicio así de vídeo, mucha energía, mucha gente, muchas cosas por ver. Por el momento, el mejor cero que he grabado. ¿Cómo se fuma en Perú? ¿Lo mezcláis con tabaco como se hace en España? ¿Cómo se llama? Bembo se llama acá. Bembo. Bembos. No sé si tú lo has utilizado, si alguien lo ha utilizado. ¿Cómo es la sensación de un bembo? Mano, no te voy a mentir, yo de cachorro he probado eso. De cachorro quiere decir de menor, ¿no? De Sí. chaval. Entonces te hincha la bemba, por eso le llaman bembo. Pero la marihuana normalmente relaja, mientras la cocaína marihuana te- sube. Entonces no entiendo cómo es la reacción. ¿Te sientes enérgico o te sientes relajado? No, te sientes relajado, pero con la bemba hinchada, por eso le dicen bembo. ¿Se puede salir de eso de una manera fácil o engancha muchísimo? Es como que la genética, algo así. Si tu genética te pide, eres adictivo. Pero si lo pruebas y no pasa nada, te olvidaste de eso y fue. Pero hay personas que son débiles, ¿no? Y se enganchan a eso también. ¿Conoce gente aquí del Cerro, amigos tuyos, que se han perdido en esa vida, un poco de sí. adicción? Acá, mira, en lo particular, hermano, la gente, la mayoría de los barrios siempre mueren por eso. Por decir, los bembos te cagan los huesos, amaneces al día siguiente con dolor de hueso. La marihuana te relaja, amaneces pulento o en el momento, puta, te desarrollas, ¿no? Sí. Y la cocaína te apaga, te quedas mudo. Estás Claro. gozando mal vacilón, pero duro. ¿Crees que son más los muertos por una vida criminal, balaceras, guerra entre bandas o más por abuso de algún tipo de droga? Pero Me tengo que mover porque aquí hay un movimiento de taxi brutal. Pim, pam, arriba, abajo todo el rato. Mano, la verdad, la gente muere por las dos cosas. No te puedo decir que por la droga ni por la delincuencia, pero muere por las dos cosas. Obligatoriamente, si no mueres por drogas, mueres por chorizo, por bandido. Claro. La criminalidad también te lleva a la muerte, así como la droga, mano. Es el único camino que hay con las dos cosas que... Tú has dado unos consejos muy buenos, ¿no? Cuando he empezado el vídeo. ¿Crees que si tú hubieras recibido los mismos consejos cuando era joven, los hubieras escuchado o no? La verdad que sí, mano. No tenía viejo, porque mi viejo siempre era conflictivo con mi viejita y como siempre paraba sin papá, no tenía quien me aconseje. Mi vieja nomás, pero me aconsejaba a golpes. Ya. Porque me imagino que era la rabia, porque era sola, queriendo 3 hijos, comprando zapatos, uniforme, mochila, ropa, comida.
Y puta madre, nos sacaba, como quien dice acá en Perú, como se dice, nos sacaban la mierda, pues. Y teníamos que aprender a la fuerza, prácticamente a golpes. No teníamos quien nos diga, mira, se hace esto así, tienes que ir por este camino. No teníamos a nadie, nosotros, en lo que es por mi lado, ¿no? Pero en todos los barrios, mano, es así, todos crecen sin papá. Exacto, exacto. Muchas veces pensamos que los que están en el mundo criminal son malas personas y no, simplemente le falta una figura, ¿no? Paterna, Claro. o alguien que le dé un poco de amor y la aconseje. Alguien con disciplina que te pueda decir que la cosa se hace bien, ¿no? Para tu futuro, pues, ¿no? Porque después llegas a los 30, a los 40 y no tienes nada en el bolsillo, estás sufriendo, pues, como si lo haces desde cachorro. No importa que no estudiando, pero haciendo lo que tu habilidad te hace hacer, puta, llegas con monedas a tu vejez y pasas vida, pues. Claro, y si pasa que tienes hijos, ahí aún peor, porque le tienes que dar de comer sí o sí, entonces estás dispuesto a cualquier por eso cosa. hay un consejo que dice, no, el bandido dice, no, yo no me ensucio la mano chambeando, no, ¿para qué voy a chambear yo? Se ofenden todavía. Pero, ¿qué? ¿Tus hijos qué te dicen en ese momento? Que, papá, quiero así a robar para que me dejes comer. Ni cagando, mano. Tú tienes que salir a la cancha por tus hijos y por ti mismo, mano, porque si te quedas con los brazos cruzados, no llevas comida a la casa, ¿no? Cuando puse su nombre en Google, me salió eso. Es un poco duro, pero se lo voy a leer. Tito es un individuo vinculado al crimen organizado en Lima. Fue parte de un grupo delictivo conocido como los Destructores, involucrado en delitos graves como sicariato y extorsión en zonas peligrosas de Lima y Callao. ¿Se identifica usted en esta definición o crees que no fue así? No fue así porque, primeramente, no soy sicario, no extorsiono, yo he sido asaltante. ¿Ya? He sido asaltante y he asaltado a la gente que tiene empresas, a los bancos, a ellos que les interesa, ellos roban por todos lados, a ellos les he quitado la plata. Antes era picante, pero cuando yo he ingresado hace más de 40 años a la cárcel, yo me vuelvo delincuente cuando mi hermano lo fusilan, él se va al paredón. Wow. En ese tiempo estaba la ley 19910, que estaba con los gobiernos militares, que matas a un policía, entonces lo fusilan a los dos, a él y a un compañero de él. Empecé a ranchar relojes, pues, ¿no? Y una de esas me agarra, me voy preso al Lurigancho, y como en Lurigancho mi hermano tenía conocidos amigos, gracias a ellos me cuidaban, pues, ¿no? Me decían, tú no recibas comida, no le recibas chicha, ni cumpleaños, ni nada, porque acá te van a violar. ¿Cómo sí, violar sexualmente? Claro, no había visita íntima en ese entonces. Wow. Entonces, si tú eras blanco, ya fuiste, ya. ¿Usted cree que Ahí se agarran a chavetazos, tú ni sabías. En ese tiempo reinaba la chaveta, pues. si yo hubiera entrado en ese tiempo me hubieran violado? Carne blanca, pues tú sabes que así sea peludo. Joder. Es la gran verdad, pues. Que las cárceles son escuelas del delito. Rehabilitación social no existe. Ahí uno aprende, es la universidad del delito, porque ahí aprendes. Entonces, pero yo salí tan asustado que dije que ni más vuelvo ahí porque he visto cómo matan a la gente, se agarran a chavetazos, cierran la reja para agarrarle a uno solo. Si tú eres peligroso para ellos, entre 10 te agarran, te cercan, te cierran las rejas y te matan en pleno Jirón de la Unión en el Lurigancho. Hablando de asaltos, ¿cómo se organiza un asalto? ¿Hay solo un plan A o hay varios un plan B? Dentro de la cárcel yo había quedado con los amigos, pues. Oye, compadre, tú te estás yendo a la calle, ya nos encontramos con fulano, vengan ya. Y ya me espera, compadre, ya. Y ahí nos encontramos en la calle, yo dije, ya sé, mala suerte tuve porque después de 4 años, a los 3 meses me agarran. Pues. Yo tengo una balacera, me agarran con 3 personas que se habían escapado de la cárcel. Me cambié de nombre, me fui al Lurigancho, estuve como 3 años y medio, con otro nombre falso. ¿No? Como mis compañeros eran prófugos, eran reincidentes, me llevan también a un pabellón de máxima seguridad, al 11A que era en ese entonces. Y ahí me voy a Cachiche, en Cachiche se escapan la gente. Meten como 6 goles, pues 4 primeros, los retacos estaban ahí, otros 2 se escapan de nuevo, pues, Figurita, otro muchacho más Rabina. Y mi celda que estaba cortada, porque yo no pude salir, porque la fuga era solamente para 2, no para 4. Entonces, cuando después que se escapan los otros 2, a nosotros nos masacran, pues me hicieron botar sangre por la boca, todo el mundo al patio. Palo, cualquier cantidad, ahí te pisaban pues, las botas a todo el mundo de canto. ¿Quién es esa celda? ¿Quién es esa cortado esos fierros? Yo, puta, me cobraron, me llevaron hasta el hospital, desmayado 3 veces. Cuando yo me he hecho conocido es por empatarme con gente que se había escapado de cana y para darle la mano sube compadre al micro a asaltar bancos. Y asaltar bancos pues, por ahí sale con balacera y eso me ha perjudicado bastante, ¿no? Me han hecho más conocido. Policía cuando te agarra te cobra 30.000, 20.000, 40.000 dólares. ¿Dólares? ¿Y usted lo pagaba? Se paga, pues, si tu libertad vale, pues.
Bueno, podéis ver que están haciendo un videoclip. Aquí tenemos otro artista. Música urbana. Música urbana y de todo. No falta de nada, ¿eh? Hay para beber, hay música, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, de todo. Aquí no falta nada. A casa le decimos a la grifa, mano. Madre mía, A la calle le decimos total. ¿te ha gastado una buena pasta aquí o no? No, papi, ¿No? es inversión. Acá sale, hoy día está acá y mañana hay 3, 4, 5. ¿Lo cultiváis vosotros o lo importáis? Se cultiva, hay de catálogo y estándar, ¿no? Catálogo puede ser Sour Diesel, Gorilla Glue. Que es mejor calidad. Exacto, como tú sabes, también en Europa hay calidades, pero no, acá también hay calidades, ¿no? Claro. La estándar y la catálogo, pues, ¿no? ¿Fumas mucho? No, Sí, sí, sí. full tronchos y luego le mete al caballito, pero hermano. Sí, hermano. Estábamos aquí y justo la policía llega. Increíble, porque estamos en... Picante, picante. Sí, sí. Siempre es lo mismo. Hola, me llamo Zaza. Muchos de vosotros me conocéis por entrar en los barrios más peligrosos de todo el mundo, pero en realidad soy una persona muy sencilla. ¿Sabe lo que me gusta? Lo que disfruto de verdad, pues leerme un buen libro aquí en mi terracita o regar las plantas. Y tengo otra ficción un poquito diferente. No sé por qué, pero me encantan las páginas web. Entonces hoy, en ese día, lanzo mi propia página web. Puedes encontrar el link en la descripción de este vídeo. La vas a ver y luego me escribe, Zaza, tío, joder, es que se parece a la página de Drake. ¿Sí? Exactamente lo que se parece, lo que quería, que se pareciera a la página de Drake. Ahora, su página es una mansión de 70 millones de euros. La mía, obviamente, es un barrio chungo. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo eso? Porque creo, sinceramente, que es fundamental en 2025, da igual quién eres, lo que haces, tener una página web. Ya, Zaza, pero ¿con quién lo hago? Muy sencillo, lo hace con mis amigos de Hostinger. Ya, es que es muy complicado. No, no es complicado. Hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan paso a paso. Uf, es que tengo que comprar el dominio. No, dominio gratis. Ya, tío, es que tengo un negocio, yo necesito vender. Ningún problema, puedes conectar la herramienta de tienda online. Tío, es todo muy, muy sencillo. Bueno, os lo juro que es más fácil hacer una página web que hacer sobrevivir estas plantas. Entonces, ¿qué estás esperando? Entra en hostinger.com/Zaza, elige el plan Business Website Builder y aprovecha el cupón Zaza. Ánimo, dale. ¿Es normal eso? Sí, ¿Por qué llegan hasta aquí? Porque seguro han visto que somos Ya. full gente, entonces ya los mandan. Están pensando que pasa algo malo. Vienen a joder un rato. Esta zona es bien sonada, a hacer su acá. trabajo, pero le dicen, oh, sube, sube. Bien sonada quiere decir que alguien ha avisado. Tú sabes, acá está todo oscuro, ¿me entiendes? Acá está todo oscuro. Claro, claro. Acá no sube cualquiera, tampoco en las noches, ¿me entiendes? Se trata de- ¿sabes? ¿Es normal ver la policía aquí arriba? Y acá arriba siempre sí. Pero bien, ¿no? Yo vengo de visita. Muy bien. Y en realidad es así. En Pero su muy barrio. respetuosos. Siempre respetuosos. No han hecho nada malo. Exacto, Rutina, exacto. rutina, como Sí. a ver qué pasa. Han visto que todo bien y ya está. El barrio peligroso es así No, siempre. claro. Lo que pasa- Aquí los chavales. Hola. ¿Qué tal? Chao, chicos. ¡Uy! Y tira la bomba. Ahí va. Mirad aquí qué locura de calle y los taxistas tienen que hacer maniobras increíbles para dejar pasar. Uy, ahí no paso, ¿eh? En plan, son tan estrechas que... ¿Ahora qué hace? Mira, lo mueve así a mano. Dios mío, increíble. Mira ahí a la derecha, por favor. Imaginaros aquí una ambulancia o cualquier tipo de emergencia, se lía un poquito, la verdad. Se lía. Acá no entra el bombero. Ya. ¿Tendrán algún tipo de transporte especial en caso de emergencia o no? La gente se apaña y chao. Yo creo que aquí... Mira aquí cómo hace. Oh. Ahí va. Gracias. Nos estábamos moviendo del cerro
hacia el cementerio aquí y han intervenido a un chico. Parece que han bebido y ahora se quieren llevar el coche y llevarlo a la comisaría. Tranquilo, manito, te sigo yo. ¿Qué comisaría, amigo? Ya, bacán. ¿Te quiero, hermano? ¿Ves si le está diciendo de avanzar? El policía se ha metido en el coche con él y se lo llevan. Problemas. Joder, putada. Ha bajado ahí con la porra en la mano, pero en realidad es muy tranquilo. Se lo ha llevado a comisaría. -1. Es lo que hay. Conducir y beber, mala elección. He conseguido el contacto de una persona, obviamente veis la cara pixelada porque no puede salir. ¿A qué te dedicas? ¿Mundo de la criminalidad? Ahí, mano, lo que es asalto, robo. ¿Por qué decidiste meterte en ese mundo que es muy complicado? Nada, mano, la verdad, para poder sacar a mi familia de este lugar de acá, pues, que este lugar, hermano, es la miseria, hermano, es la pura mierda, mano, que nadie va a querer vivir acá, pues, hermano. A veces la plata fácil, hermano, como que te enamora, que te hipnotiza. ¿Tú crees que es plata fácil? Porque, joder, a mí muy fácil no me parece, ¿sabes? Ir a atracar y todo lo veo súper complicado. Claro, claramente que sí, mano, pero... Para ti es sencillo, ¿no tienes miedo? No, mano, ya cuando haces unas vueltas ya... Como que el que no arriesga no gana, ¿no? Una vez cobraron unos ternas, pues, que son los encubiertos por acá. Los cobré y me corretearon a plomazos. ¿Te dispararon? Me dispararon. Joder. No reímos, pero es dramático, sí, joder. Bueno, pero sí, puta, te lo juro que lo que yo hice fue meterme bajo un carro, mano. ¿Vale? Porque si me pillaban, también me pillaban, pero, mano, me daban mi curada, como se dice. Claro. Mano, una 9, pues. Y dime, si tú quieres, yo suelto unos tiros ahí. A ver, espera. ¿Bajamos? Dime tú, dame la señal. Sí. Viene el patrullero. ¿Están viniendo? Sí. Ah. No pasa nada, cualquier cosa estás entrevistándolo, hermano. Sí, claro. Me quería enseñar eso, la pistola, pero justo ahora está llegando un patrullero, entonces han ido a esconder la pistola. Joder. Estábamos yendo en otro punto del cerro y estaban conectados al teléfono con otra persona para ver si llegaban los policías y estaban delante mío con uno de estos mototaxis y simplemente ha bajado y se ha metido dentro de un callejón, el que está ahí. No sé, ha desaparecido. Y no tengo cobertura. Estoy en el medio de la nada solo. Porque los chicos se han dejado... Mira. Ahora, esta cámara permite grabar de noche total. Entonces parece mucho más de día de lo que es en realidad. Es oscuro, pero oscuro feo. Ahora no sé qué hacer, si volver atrás o esperarlo que vuelve. Se ha metido en este callejón y no sale. No sé. Y justo aquí la policía. ¿La habéis visto? ¿Lo veis ahí atrás? Por eso se han escapado, claro. Menos mal que estaban conectados, porque justo acaba de pasar la policía. Ahora vuelvo ahí donde se ha escapado, a ver qué tal. Buah, muy bien coordinado, ¿eh? Porque si no, aquí hubiera pasado un buen lío. ¡Joder!
No, no, has hecho bien, ¿eh? Ha pasado la policía justo cuando... Claro. Uno tiene olfato, mano, ya sabe cómo se mueven acá, pues, mano. Bueno, ¿veis el taxi detrás mío? Mototaxi, ha venido y me dice, no, me acaban de llamar, han dicho de irte para allá y ya está. Casi mejor porque tirar balas así en el aire obviamente puede ser muy peligroso. Así que nada, este ha sido Cerro El Agustino. Vaya experiencia, bien dura. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.